Hola chicos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. ¿Cómo les va con la cuarentena? El día de hoy vamos a estar viendo el tema en el que nos quedamos, que es signos de puntuación. Sé que con los grupos del sábado ya habíamos avanzado un poquito en este tema y el de 3 semanas es el que va a comenzar. Entonces, es muy poquito lo que ya vieron los del sábado. Entonces, les va a servir de repaso en esta clase. Y vamos a aprender también la otra parte que les faltó a ustedes. Y los de entre semana, pues todo es nuevo para ustedes y todo va a salir bien. Antes de empezar la clase, me gustaría darles algunas recomendaciones para que pues sea más fácil para ustedes estudiar en este tiempo de cuarentena. Algunas recomendaciones son muy básicas, pero quizá a algunos pues no se les ha ocurrido o a otros, aunque lo saben, pues no lo han hecho. Pero es importante para que este tiempo que van a estar frente a la computadora, digamos que le saquen más provecho o valga la pena. Una de esas recomendaciones es que no tengan prendida la televisión en el lugar en donde estén. Algunos de ustedes están estudiando quizá desde su sala o desde su comedor y tienen la televisión de fondo, entonces eso los va a distraer. Y de ver una película que están transmitiendo en la tele a poner atención a tu clase de español, pues lo más seguro es que tu mente se vaya hacia la película. Entonces, quita todos los distractores que haya a tu alrededor. Eso incluye también si estás viéndolo, ya sea esta clase, si la estás viendo ya sea en tu computadora o en un dispositivo móvil, que silencies el WhatsApp, por ejemplo, las notificaciones de tus redes sociales, igual para que no te distraigas en este tiempo. Eso es, digamos que lo difícil de dar la clase así para mí. O sea, no voy a estar yo ahí al pendiente de ti para ver si me estás poniendo atención o no. Entonces tú tienes que esforzarte un extra para estar concentrado en lo que vamos a aprender hoy. ¿Sale? Entonces, por favor, silenciar tus aplicaciones y tus redes sociales, tener una libreta y una pluma a la mano porque estás en clase. Entonces, yo te voy a ir dando un apunte que les voy a compartir mi pantalla y ustedes van a ir viendo ese apunte, pero no se los voy a pasar. Ustedes tienen que ir copiando de la clase. Lo bueno de que esté grabada es que tú le vas a poder poner pausa y vas a poder ver y copiar a tu propio ritmo. Pero parte de la tarea va a ser la transcripción del apunte. Acuérdate, como ya les había mencionado en clase a algunos, creo que a la mayoría, no sé si a los 3 grupos, pero hay algo en nuestro cerebro, o sea, aprendemos cuando escribimos. Ese es el punto de lo que les quería decir. Entonces, está bien que me escuchen, está bien que podamos ver lo que vamos a aprender, leerlo, pero es importante que lo transcribas en tu libreta. Va a ser un modo de retener esta información y va a ser un modo de que te apropies más de lo que estamos hablando, de que lo entiendas. Entonces, esa es parte de la tarea, transcribir el apunte y mandarlo. Le pueden tomar una foto con su nombre, fecha y el apunte. ¿Qué otra cosa? Bueno, eh, es importante también que apliquemos ahorita que estamos en casa los tips que les di en las clases para mejorar su aprendizaje. ¿Se acuerdan que yo les dije que era importante que establecieran un horario en el que ustedes pudieran estudiar y hacer sus repasos? Que normalmente, o lo ideal sería que buscaran el horario donde ustedes son más productivos intelectualmente. O sea, hay gente que se siente más concentrada de día, hay gente que se siente más concentrada de noche, hay gente que se siente concentrada en la madrugada, a las 5 de la mañana. Entonces, ese sería tu tiempo ideal para estudiar, el momento del día donde estás más concentrado. Si no tienes esa posibilidad de escoger tu horario, pues el mejor horario para estudiar en tu casa va a ser el momento donde esté todo más tranquilo. A lo mejor tus papás están trabajando desde casa y no puedes estudiar a la hora que ellos, en el horario en el que ellos trabajan porque hay muchos distractores o están utilizando la computadora. A lo mejor cuando ellos ya terminan de trabajar a las 9 de la noche quizá, y que tus hermanos, no sé, ya están cenando, no sé,
quizá ese es el mejor momento para que tú estudies. Entonces, todas estas consideraciones son importantes para hacer eh, lo más productivo este tiempo, ¿ok? También otra de las cosas que les había dicho era que es importante que se estén hidratando. Ya sé que a la mayoría no les gusta tomar agua, pero nuestro cerebro funciona mejor cuando está hidratado porque se oxigena. Entonces no vale agua de Jamaica, de horchata, Boing, no. Tiene que ser agua natural y no necesitas tomarte 2 litros. O sea, el chiste es ir dando traguitos, ¿sale? Entonces, si tienes un vaso con agua a la mano, también eso ayuda pues, a que todo salga mejor para este tiempo. También, bueno, habíamos dicho también lo de el dulce, ¿se acuerdan? De un mismo sabor y todo. Eso lo pueden aplicar ahorita, pero también lo pueden aplicar cuando ustedes den su repaso, cuando estén copiando su apunte, ¿sale? Si lo van a hacer ahorita de una vez, cuando repasen después pueden hacerlo del dulce, lo pueden hacer desde ahorita como ustedes decidan. Y bueno, cualquier duda que tengan sobre esta clase, yo se las voy a resolver personalmente y les voy a dar al final con la tarea, les voy a dar mi correo personal para que me manden ahí cualquier duda que tengan. Maestra, no entendí esta parte de la coma, cualquier cosa que necesiten respecto a la clase, ahí me van a poder escribir y yo les voy a poder contestar personalmente. ¿Sale? De la tarea y eso, creo que va a quedar muy claro. La primera parte de la tarea va a ser copiar el apunte de la clase tal cual y mandar su foto o como les estén pidiendo la tarea al correo de la escuela. Y la segunda parte de la tarea se las voy a explicar al final de la clase. ¿Ok? Bueno, estas recomendaciones se las voy a estar recordando cada clase que tengamos, porque sí es importante que lo hagan para que digamos que sea exitoso nuestro tiempo de estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, el tema donde nos quedamos, que vamos a empezar a ver hoy, es el tema 3.8, que es referente a los signos de puntuación. Hay 2 temas, el 3.8 y el 3.9. Los dos son sobre todo los signos de puntuación que ya conocemos, pero que en esta clase vamos a aprender a usar. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Ok, aquí vemos signos de puntuación y el primer signo son comillas. Dice, se usa para citar textualmente. Se usa para citar textualmente, reescribir las palabras o ideas de alguien más, tal cual están en la fuente original. El chiste de las comillas, o para lo que sirven en este caso, es cuando decimos una idea, un texto, algo que dijo alguien más que no es como de nuestra creación, sino se le ocurre a alguien más, tiene ese texto o ese texto tiene que ir forzosamente entre comillas, ¿ok? Entonces, ejemplo, Zapata es una figura muy importante en la Revolución Mexicana. La tierra es de quien la trabaja, resume la ideología de este héroe campesino. Entonces, la tierra es de quien la trabaja es una frase célebre de Zapata. Entonces, no se me ocurrió a mí, él la inventó, la pongo entre comillas porque es algo que dijo Zapata. ¿Ok? Después, se usan para citar partes de obras artísticas o intelectuales, capítulos de libros, arias, que es una parte de una ópera, títulos de poemas o cuentos que pertenecen a una antología, títulos de cuadros que pertenecen a una exposición, colección artística, artículos de periódicos o revistas, canciones de un álbum. Entonces, el chiste aquí es que se usa para los títulos de algo que pertenece a otro algo más grande, ¿sí? Por ejemplo, un álbum de un artista que te gusta. El álbum se llama Primavera, vamos a suponer, y una canción de ese álbum se llama Cuando te conocí. El título del álbum va a ir en itálicas, que son las letras que están así como acostaditas.
pero el título de la canción, que es una parte de un gran todo, va entre comillas, ¿sí? Cuando te conocí, ¿ok? Entonces, lo mismo aplica a un capítulo, que es una parte de un libro. El título del capítulo va entre comillas, el libro va en itálicas. El aria, que es una parte de la ópera donde uno de los actores de la ópera canta solo, ¿sí? Pero es una pequeña parte de la ópera. Títulos de poemas o cuentos que pertenecen a una antología. Como ustedes saben, porque en español en su escuela se los enseñan, una antología es como un conjunto de cuentos o de poemas, ¿sale? Entonces, esos cuentos o poemas tienen un nombre, ese conjunto de cuentos o poemas, y cada cuento o cada poema pues tiene su propio nombre. Entonces, el nombre del cuento o del poema va entre comillas. Igual en una exposición de cuadros, ya sea que o sea, esa exposición, digamos que todos esos cuadros guardan algo en común, ¿sí? Ya sea que sean de un solo artista o de varios artistas, tienen algo en común. Entonces, el título de cada cuadro va entre comillas, el título de la exposición va en itálicas. Ok, entonces, ejemplo, El rastro de tu sangre en la nieve pertenece a 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Y El rastro de tu sangre en la nieve es el nombre de un cuento, por eso va entre comillas, que pertenece a un gran libro que es de cuentos, que se llama 12 cuentos peregrinos y por eso está en itálicas. Siguiente uso más bien se usa para expresar sarcasmo o ironía. Y esto ustedes saben muy bien que es cuando decimos algo y lo que queremos decir es todo lo contrario. Sarcasmo e ironía son términos o conceptos similares, nada más que la ironía es como con un tono hiriente, ¿sale? Entonces, ejemplo, Juan contó todo, como siempre, tan discreto. O sea, ¿qué queremos decir con discreto? Pues que no era nada discreto en realidad, Juan. Entonces, ese es el tono irónico o sarcástico. Después, 2 puntos, ya es otro signo de puntuación, ustedes los conocen, se usan tras el saludo en una carta. Ejemplo, querida tía, 2 puntos, en estos días me acuerdo mucho de ti y te extraño. Entonces, este tipo de uso del saludo en una carta es cuando estamos saludando, o sea, haciendo mención a la persona a la que va dirigida esa carta, 2 puntos y aparte, ¿sale? Entonces, 2 puntos y aparte. Cuando no es aparte, decimos querida tía en estos días, o sea, no hay necesidad de poner los 2 puntos. Cuando te sigues de corrido, o sea, no van los 2 puntos ahí, pero cuando haces mención a la persona a la que va dirigida esa carta y luego aparte empiezas a escribir todo tu mensaje, se utilizan los 2 puntos. Otro uso es antes de una serie o una enumeración. Entonces, una serie, ejemplo, serie o numeración es una lista de cosas, ¿sale? Entonces, ejemplo, el conjunto de materiales que utilizaremos serán 2 puntos, hojas de colores, tijeras, resistol, bla, 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 ¿ok? Está facilísimo los 2 puntos. Antes de una cita textual, ejemplo, Marcos lo dijo sin rodeos, 2 puntos. La situación es peor de lo que pensé, ¿sale? Entonces, no es alguien famoso, no es una frase célebre, pero es algo que no dije yo, que dijo Marcos. Aquí vemos el uso de las comillas, pero se utiliza los 2 puntos antes de citar. Entonces, Marcos dijo 2 puntos y lo que dijo Marcos, ¿sale? Como lo dice alguien más, también tengo que usar las comillas, ¿ok? Y último uso, y este está muy padre y es el más difícil, dice para sugerir con su consecuencia, conclusión o explicación. Ejemplo, Alex y yo rompimos, 2 puntos. Ahí, ¿qué voy a decir? Porque rompimos, ¿sí? Entonces, Alex y yo rompimos, 2 puntos. Hace tiempo que ya no nos queríamos, ¿sale? Entonces está explicando cuál es el motivo de ese rompimiento. Ok, ahora, siguiente signo de puntuación, punto, ¿sale?
Y como ya les dije a algunos que ya tuvieron este tema en la clase, el punto, mi teoría es que la gente no lo utiliza bien porque le da miedo. ¿Y qué quiero decir con esto de miedo? Nos enseñaron que el punto es para terminar nuestras ideas. Y entonces cuando estamos escribiendo, pues como yo no he acabado de escribir, pues no tengo por qué poner punto, ¿verdad? Pero ese es un error. Nuestras ideas son, o sea, cada una de las oraciones que nosotros escribimos o que decimos son una idea. Y no porque estés diciendo varias cosas, quiere decir que no estás diciendo varias ideas. Entonces, el punto se utiliza después de cada idea, o sea, terminando cada una de las oraciones. Entonces, tiene que haber muchos puntos en nuestro escrito, no tiene nada de malo ni estamos terminando nada. Hay varios tipos de puntos. Uno es para terminar una oración, simplemente. Otro es para terminar una idea principal y otro es para terminar, ahora sí, todo lo que yo ya quería decir, que ese es el punto final. Ese sí es para acabar todo, ¿sale? Entonces, vamos a ver cada uno. Dice, punto y seguido. Se usa dentro de un párrafo, finaliza una idea, pero la idea siguiente permanece relacionada con la oración anterior, pues comparten la misma idea principal. Y nosotros ya vimos esto en clase. Un texto está dividido en párrafos y cada párrafo, o sea, un texto tiene muchas ideas principales, ¿ok? Por cada párrafo hay una idea principal. Entonces, si mi párrafo tiene si mi texto tiene 4 párrafos, eso quiere decir que yo tengo 4 ideas principales en ese texto. Entonces, en un párrafo hay muchas oraciones y todas esas oraciones, divididas por su punto, ¿verdad? Están relacionadas entre sí. ¿Qué es eso que une a todas? La idea principal, o sea, del tema que yo estoy hablando específicamente en ese párrafo, ¿ok? Entonces, cada que yo termino una oración, pero que pertenece a la misma idea principal, yo uso punto y empiezo otra oración que tiene esa misma idea principal enseguida de mi punto. Entonces, es el punto que usamos para terminar una oración, pero para seguir hablando de ese mismo aspecto del tema del que estamos escribiendo. ¿Ok? Ejemplo. Esta es una historia de mujeres de educación y de encuentros de saberes. Aunque hay muchas voces involucradas y por lo tanto varias posibilidades de narración, la propia experiencia será la protagonista que guiará el relato. Entonces, aquí hay un punto y seguido. O sea, yo terminé mi oración, pero sigo hablando de lo mismo, del mismo tema. Entonces, termino mi oración, uso punto y seguido y sigo hablando, empiezo otra oración que trata sobre esa misma idea principal. ¿Ok? Después, punto y aparte. Se utiliza cuando concluimos el desarrollo de una idea principal y pasamos al próximo párrafo a desarrollar la siguiente idea principal del texto. Entonces, ya hice yo mi párrafo, mis ideas que tenían todas, más bien todas las oraciones que tenían en común esa idea principal, y yo ya quiero hablar de otra idea principal del tema. Entonces, ejemplo, la aberración es un defecto de los sistemas ópticos que hacen que la imagen formada por una lente sea borrosa o distorsionada y la naturaleza de dicha distorsión depende del tipo de aberración. Punto. Ya terminé de definir qué es la aberración. Voy a tratar otra idea principal. Un sistema óptico de formación de imágenes que presenta aberración producirá una imagen sin nitidez. Es ahí cuando los fabricantes de instrumentos ópticos deben corregir los dispositivos para compensar la aberración. ¿Sale? Entonces ese es punto y aparte. Punto y aparte. Voy a tratar otro aspecto de la aberración. Aquí la defino y aquí digo otra cosa diferente en el segundo. ¿Sí? Punto y aparte, porque en teoría ese texto continúa, ¿sale? Entonces, sí se entiende, creo, ¿no? Esto del punto y aparte. Y después, punto final, se utiliza cuando terminamos de desarrollar el conjunto de oraciones del texto y damos por terminadas nuestras ideas. Cuando ya terminamos un escrito, sea del tipo que sea, una carta a tu novio, una nota a una amiga, un amigo, un ensayo para la escuela, lo que sea que tú escribas, un mensaje de WhatsApp, termina con un punto final porque ya terminaste de decir lo que querías decir. ¿Sale? Entonces, bueno, después, eh,
Ese no les puse ejemplo porque pues es obvio, cualquier texto que tomemos donde termina y tiene su punto final, pues ese es el punto final. Ahora, es importante que, o sea, que sí apliquemos esto. O sea, si yo pongo un punto final, quiere decir que yo ya terminé mis ideas. Entonces, digamos que formalmente en gramática, si tú no pones tu punto, quiere decir que ahí está algo como esperando, o sea, está abierta esa conversación, está abierta esa comunicación. Entonces, todos los signos de interrogación existen por una razón y la razón principal de todos los signos es darnos a entender y podernos comunicar claramente. Entonces, cuando yo termino mi comunicación, lo que estoy escribiendo y pongo un punto final, yo estoy siendo clara de que hasta ahí yo ya acabé, ¿sale? Por ejemplo, en una conversación de WhatsApp, no quiere decir que yo mande un mensaje, pongo punto final y no vuelvo a contestar. No, ese mensaje ya terminó y se manda. Y luego mi mamá me contesta otra cosa, ¿sí? Y esa es su comunicación y ya está acabada. Y luego yo le contesto y puedo poner otro punto final. O sea, porque no quiere decir que al punto final ya dejo de hablar para siempre, o sea, quiere decir que en ese texto yo ya terminé, ¿ok? Entonces, bueno, espero que no sean como muy obvias mis explicaciones, pero es importante aclararlas por si alguien tiene la duda. Ahora, eh, vamos al siguiente signo de puntuación, que es la coma, ¿sale? Aparentemente es como uno de los signos más fáciles porque todo el mundo los utiliza como quiere, ¿verdad? Habíamos platicado ya en el salón con algunos de ustedes que nos habían explicado la coma como una pausa, ¿sí? Y cuando la leemos, sí, o sea, sí podemos hacerla notar mediante una pausa, pero eso no significa que la coma sea una pausa. Porque lo que pasa es que cada que ustedes quieren pausar algo, le ponen una coma, ¿sí? Y eso está mal, porque va a haber oraciones o va a haber textos donde haya una coma que tú no haces ninguna pausa y va a haber textos también donde tú haces una pausa, pero no necesariamente va una coma. Entonces, el chiste de este signo y lo que creo que resulta mejor para pensar cuando estamos hablando de signos de puntuación, o sea, para entender mejor los signos, es que cada signo se utiliza cuando hay una razón de ser utilizado. O sea, no se ponen comas cuando yo quiero, creo, se me antoja. Se pone comas cada que hay una razón para poner coma. Entonces, fíjense lo que dice aquí. La coma, al igual que los demás signos de puntuación, sirve para dar claridad a nuestras ideas y evitar ambigüedades en lo que queremos comunicar. Existen varios usos de la coma. Hay usos sugeridos y obligatorios. ¿Esto qué quiere decir de usos sugeridos y obligatorios? Hay reglas, que son 4 reglas, ¿sí? Que, o sea, es de a fuerza que tú tienes que poner la coma en esas situaciones. Si tú no pones la coma en esos 4 casos, tienes un error ortográfico, ¿ok? Entonces, por eso es un uso obligatorio. Y los usos sugeridos es 2 ocasiones donde tú puedes poner la coma para que se entienda mejor, se vea más bonito, lo que tú quieras, o puedes no ponerla. Si no la pones, no tienes una falta de ortografía. Si la pones, se ve mejor tu texto, se entiende mejor, ¿sale? O sea, no es una regla, pero es una sugerencia. Entonces, estos son los importantes. Los 4 que no pueden, estos se los tienen que aprender de memoria, pues, ¿sale? Entonces, coma serial, ¿ok? Esta la sabe usar todo el mundo. Dice, sirve para separar elementos de una serie, incluyendo conjuntos de frases u oraciones. Por ejemplo, vamos al segundo ejemplo. Útiles, 2 puntos, lápiz, goma, sacapuntas, regla, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, cada elemento de esa serie, por eso es serial, se separa con una coma. ¿Ok? Ese es el que todo el mundo sabemos usar. Pero esa serie de elementos no quiere decir que los elementos sean una palabra nada más. Esa serie de elementos puede ser un conjunto no solo de palabras, sino puede ser un conjunto de frases o un conjunto de oraciones. ¿Sí? Por ejemplo,
Em, las mañanas soleadas, los atardeceres rosados y las lunas brillantes son mis paisajes favoritos, ¿sale? Entonces, yo di ahí 3 frases, ¿sale? Y está cada frase separada por coma. Las mañanas, ¿qué dije? Luminosas, las tardes rosadas y las lunas brillantes. Entonces, son 3 frases separadas por coma, 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 ¿ok? Entonces, ok, dice el ejemplo. La mañana, la tarde, la noche y la madrugada ya no distingo a estas alturas. ¿Sale? También, ese es otro ejemplo como de frase, pero también podrían ser incluso oraciones completas. ¿Sale? Jesús bailó, Esther cantó, Jorge brincó, todos nos divertimos como locos. ¿Sale? Ahí es un conjunto o un grupo de oraciones que están separadas, ahí no va puntos, ahí va coma, 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 porque estás dando una serie de oraciones. ¿Sale? Entonces, creo que ya quedó claro ese uso. Después, segundo uso de la coma obligatoria, coma parentética. Introduce información adicional a la oración. Puede ser una palabra, frase o incluso una oración completa que deberá ir entre comas. Entonces, esto es bien importante porque la coma parentética funciona, o sea, me gusta pensarlo, porque de hecho aquí lo dice su nombre, funciona como una especie de paréntesis, ¿sale? Entonces, creo que todos están más o menos relacionados bien con el uso de un paréntesis. Un paréntesis te da información extra que tú necesitas saber en un texto, la introduce ahí, ¿ok? Entonces, la coma parentética hace lo mismo. Igual puede ser solo una palabra, puede ser una frase o puede ser una oración completa, ¿sí? Que se introduce dentro de otra oración. Ejemplo, Benito Juárez, coma, el benemérito de las Américas, coma, puse eso aquí subrayado porque todo esto que está subrayado es o sea, es el campo de la coma parentética, ¿sí? En cuando vimos todo lo referente a la oración y todos sus complementos, modificadores, todos los elementos del campo, del campo del sujeto y del campo del predicado, esto de la coma parentética se llama modificador directo por aposición, ¿sale? Si ya no se acuerdan, urge que repasen esa parte porque es muy importante para entender esto. Entonces, Benito Juárez, coma, el benemérito de las Américas, coma, todo esto es mi modificador directo por aposición, ¿sale? Promulgó las leyes de reforma. Entonces, Benito Juárez, ¿cuál? ¿No? Vamos a suponer, todo el mundo sabe quién es Benito Juárez, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es alguien extranjero y pues ya conoce un Benito Juárez aquí en México. El benemérito de las Américas es información extra, ¿sí? Creo que aquí hubiera quedado mejor el ejemplo si fuera el benemérito de las Américas. ¿Qué es eso? Benito Juárez, ok, promulgó las leyes de reforma. Me está ampliando la información, en este caso de mi sujeto, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el uso de la coma parentética. Les decía, se llama parentética porque es una especie de paréntesis, ¿ok? Ahora, coma del vocativo. Se emplea cuando nos dirigimos a alguien o a algo, ¿sí? O sea, cuando le quieres llamar a esa persona o cuando te estás refiriendo a esa persona, grupo, dice aquí, institución, personaje abstracto, a Dios, ¿sí? A quien tú quieras, cuando mencionas el nombre de algo, pero no solo para referirte a él, sino para llamarlo, ¿sí? Como para preguntarle o decirle eso que sigue a continuación, esa es la coma del vocativo. Lo estás evocando, ¿sale? Ejemplo, licenciado, ¿dónde firmo? ¿Sí? O sea, le hablas al licenciado, ¿sí? Y el segundo ejemplo es lo mismo, pero con otro orden de la oración. ¿Dónde firmo, licenciado? O sea, te refieres al licenciado, le estás preguntando dónde firmas, ¿sale? Entonces, si no tuviera, por ejemplo, la coma, diría, ¿dónde firmo, licenciado?
pues no, o sea, entonces le estás hablando al licenciado. ¿Dónde firmo, licenciado? Te hablo a ti, contéstame, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el uso vocativo. Ahora, coma de elipsis o del verbo callado. Este está bien padre. Bueno, a mí que soy maestra de español me gusta, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos usamos un montón de oraciones, hacemos oraciones compuestas y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero, o sea, hablamos y las decimos. Entonces, algunas de esas oraciones comparten el mismo verbo y nosotros lo que hacemos es como resumirlas, ¿sí? Entonces dice aquí, se usa cuando compartimos oraciones seriadas que comparten el mismo verbo y por tanto lo omitimos. Ejemplo, las niñas juegan fútbol. ¿Cuál es el verbo? Juegan, ¿sí? Los niños juegan básquetbol y los padres juegan tenis, pero se entiende obviamente que se refieren a jugar. Si yo digo las niñas juegan fútbol, los niños básquet y los padres tenis, se entiende que los tres están jugando cada uno un deporte diferente, ¿sí o no? Entonces, si se entiende, pues ¿por qué lo voy a decir? ¿Por qué voy a decir otra vez el verbo si podemos ahorrar saliva y todos entendernos muy contentos con menos palabras, ¿verdad? Entonces, las omitimos y eso está bien. Nada más que hay que hacerlo notar de algún modo. Y entonces la forma de hacerlo notar es donde iba el verbo al que nos referimos, tenemos que poner una coma. No tenemos que decir el verbo, pero cuando lo escribimos tenemos que hacer ahí como algún recordatorio de que ahí va un verbo. ¿Sí? Por eso es verbo, coma del verbo callado. Entonces, las niñas juegan fútbol, los niños, coma, juegan básquet y los padres, coma, juegan tenis, ¿sale? Entonces, esto quiere decir que, coma, ahí va, juegan, coma, ahí va, juegan, ¿sale? Entonces está fácil, ¿a poco no? Ahora vienen los usos discrecionales, o sea, si no la pones, no tienes un error ortográfico, pero se ve más bonito, se entiende mejor, queda mejor tu texto si las usas. Coma de inversión sintáctica. La inversión sintáctica ocurre cuando te ponemos cualquier complemento del predicado, complemento de objeto directo, complemento de objeto indirecto o complemento circunstancial al verbo. O sea, el orden natural de una oración, si lo quisiéramos poner así, o sea, hablamos de muchas formas y todo el tiempo estamos también cambiando este orden. Pero cuando las escribimos y sobre todo en la clase de español, siempre las ordenamos muy bonito y todo, ¿no? Pero, o sea, esto está bien, pero cambiar el orden de las oraciones no está mal, también está bien. El chiste es que cuando normalmente sería sujeto y luego predicado, ¿no? Y en el sujeto, pues primero el modificador directo, luego el núcleo nominal, quizá otro modificador directo, otro elemento que pueda tener. Luego viene el campo del predicado. ¿Y qué es lo primero? Núcleo verbal. Después, algún complemento de objeto directo, objeto indirecto, o los dos quizá, y algún complemento circunstancial. Cuando uno de estos elementos del predicado, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, está antes del verbo, ¿sí? O incluso antes de los elementos del sujeto, se puede marcar con una coma, ¿sí? Se puede hacer ver que ahí hay una inversión sintáctica, perdón, con una coma. Ejemplo, vilmente corrieron a mi hermano de su trabajo. Vilmente, coma, corrieron a mi hermano de su trabajo. Entonces, ¿cuál es aquí la inversión sintáctica? ¿Cómo diríamos esta oración en un orden correcto, en un orden ordenado? ¿Sí? Corrieron a mi hermano vilmente de su trabajo o corrieron a mi hermano de su trabajo vilmente, ¿sí? Ahora, esta oración tiene un sujeto tácito morfológico, es decir, el sujeto de la oración no está escrito como tal, pero si yo digo corrieron, ¿quiénes? Ellos corrieron a mi hermano de su trabajo vilmente.
¿sí? Ese sería como el orden normal que habría en la oración y como el complemento circunstancial de modo que digamos que iría hasta el último, va hasta el principio, entonces yo lo hago ver con una coma. Vilmente, coma, aquí no va esto normalmente, ¿sí? Corrieron a mi hermano de su trabajo, ¿sale? Y después está la coma después de un sujeto, que eso incluye una oración subordinada. Igual cuando nos expresamos, a veces de quien nos expresamos es una oración por completo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esa situación, ¿sí? Yo puedo al final de esa oración que es parte de mi sujeto, poner una coma y luego decir esa persona que, ¿sí? Por ejemplo, el huracán que arrasó con tantas vidas figura en el periódico. Y fíjense aquí, el huracán es de quien estoy hablando, pero el huracán que arrasó con tantas vidas ya es una oración, ¿sí? Pero ¿a poco no nos expresamos así? Y está bien, no tiene nada malo, es correcto. Pero aquí yo lo hago notar con una coma, ¿sí? O sea, hasta aquí es mi sujeto y luego yo digo ese sujeto qué es lo que quiero decir sobre él. Entonces figura en el periódico, ¿ok? Ese es todo el chiste de esta coma. Entonces, igual, si hasta aquí hay alguna duda, yo les recomiendo que conforme les vayan saliendo las dudas, ustedes las anoten en la libreta que tienen ahí a la mano para que no se les vayan a olvidar y no olviden preguntarme, ¿sale? Porque a lo mejor algunos dicen, ay, esto no lo entendí muy bien. Bueno, cuando acabe de ver el video, ya se las escribo a la maestra y luego ya no te acuerdas de todas o a lo mejor solo tenías una y se te olvidó. Entonces, si tienes alguna duda durante la explicación que voy dando, mejor anótala para que no se te vaya a olvidar y yo te la pueda resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, después, este ya es otro tema en el temario, pero sigue siendo el mismo tema de signos de puntuación. 3.11, uso de los signos de puntuación más frecuentes en textos temáticos. Guiones. Se usan para aislar información en el texto, tienen una forma parentética. Los guiones casi no los utilizamos, es muy raro que así o sea, nosotros que no escribimos libros, artículos, nada, usemos guiones. Pero en realidad tienen usos muy sencillos y digo, podríamos usarlos sin ningún problema, no es nada complejo. Dice, se usan para aislar información en el texto. Tienen una forma parentética. ¿Qué quiere decir esto de forma parentética? Otra vez, vuelven a funcionar como una especie de paréntesis, así como la coma parentética también. O sea, introducen información extra en el texto. Dice, ejemplo, el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, dejó un gran legado a la humanidad. Entonces, aquí podría yo poner guiones largos o podría también yo poner el siglo XVIII, coma, conocido como el siglo de las luces, coma, dejó un gran legado a la humanidad. Podría yo poner también el siglo XVIII, paréntesis, se abre paréntesis, conocido como el siglo de las luces, se cierra paréntesis, dejó un gran legado a la humanidad. Los tres usos, o sea, las tres formas parentéticas, paréntesis, coma parentética o este guión largo, sirven realmente para este propósito. Pero, a ver, si las tres cosas sirven para lo mismo, ¿por qué carambas inventaron tres signos diferentes? No crean que todo es así nada más por poner cosas extras. Cada uno de estos signos tiene un grado diferente, un grado de intervención diferente en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que su uso es parecido, pero no es igual. Es como si te dicen, ay, qué simpático. Ay, qué chistosito. O sea, quizá tiene un significado similar, pero no es lo mismo. Entonces, es lo mismo con cada uno de estos signos. El paréntesis es el signo de estos tres que aísla como aísla más, por decirlo así, la información que estamos metiendo. O sea,
la saca, por decirlo de algún modo, completamente del texto. O sea, rompe completamente con el texto. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Puedes mencionar lo que dice el paréntesis o puedes no mencionarlo. O sea, por el grado de aislamiento que tiene. Después, la coma parentética es, digamos que la que tiene el grado más suave, porque está haciendo un señalamiento, está metiendo información extra, pero la coma lo que indica es que ese fragmento que tú metes en el texto quiere seguir siendo parte de tu texto. O sea, está ahí como de un modo más natural. Es parte del texto 100%. Y los guiones son parte 100% del texto también, pero son como agresivos, ¿sí? El siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, dejó un gran legado a la humanidad. Entonces, sirven para lo mismo, para aislar información, para dar información extra, pero tienen como significados diferentes, tonos diferentes, ¿sí? O sea, funcionan diferentes realmente por cuestiones mínimas, pero sí hay diferencia entre ellos. Después dice, también en textos dialógicos, ¿qué quiere decir esto? En textos donde hay diálogos, por ejemplo, obras de teatro, entrevistas, ¿sí? Donde alguien dice algo y luego otro alguien le contesta. Eso quiere decir texto dialógico. Se puede usar guión para indicar el cambio de voz o personaje. O sea, es decir, cuando tú tienes una conversación entre dos personajes o personas, ¿sí? Tú puedes poner guión, lo que dijo uno, y luego guión, lo que le contestó el otro. Guión, lo que dijo el uno, y guión, lo que dijo el dos. Y guión, lo que dijo el uno, y así puedes irte durante toda la conversación. Entonces, esto solo funciona cuando hay dos personajes. Si hay tres personajes, ya no funciona. ¿Por qué? Porque si tú pones guión, lo que dijo uno, guión, entiendes qué es lo que contestó alguien más, pero guión, lo que dijo alguien más y ya no sabes si es el uno, el dos o el tres. Entonces se hace un relajo. En las obras de teatro y en las entrevistas, cuando hay tres personas participando o tres personajes participando, ya se especifica con el nombre de cada personaje. Romeo, 2 puntos. Julieta, 2 puntos. Tal, 2 puntos. Se me olvidó el nombre de otro personaje. Entonces, el chiste es que ahí sí ya es necesario especificar quién dijo cada cosa. ¿Ok? Porque de repente puede entrar el personaje número 3, pero de repente el diálogo puede ser entre el 1 y el 2 y tú no hay forma de que sepas quién es el que está hablando. En cambio, cuando son dos y ves un guión, quiere decir que ya es el otro y nada más hay dos, entonces no hay forma de equivocarse. ¿Ok? Después, puntos suspensivos. Y estos son los 3 puntitos. ¿Ok? Entonces, también es un signo de puntuación fácil de usar, pero que casi no utilizamos por alguna razón. Y dice, sirven para indicar que una serie puede continuar. Entonces, ejemplo, aquí podríamos comprar zapatos de Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, o sea, etcétera, 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 de estas marcas, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, o sea, tú dejas esos puntos suspensivos, como queriendo decir, y todas esas marcas que tú ya sabes que se parecen a estas, ¿sale? Otro ejemplo, podríamos salir, enamorarnos, casarnos, puntos suspensivos, ¿sí? Tener hijos, luego nietos, ¿sí? O sea, ya tú imagínate lo demás, ¿sale? Entonces, ese es un uso de los signos, lo de los puntos suspensivos. Segundo uso, cuando dejamos una frase incompleta o se cita solo una parte del título de una obra. Ejemplo, camarón que se duerme, o sea, a veces haces mención al dicho, pero ni siquiera lo terminas de decir porque todo mundo ya sabe que sigue. Entonces no es necesario. Ah, ya sabes, camarón que se duerme, ¿no? Ya sabes en tu mente, o sea, el otro ya entiende, ya se imagina, se lo lleva a la corriente, ¿ok? Entonces, solo pones 3 puntos para indicar así que dejas como la frase abierta. Después, siguiente ejemplo, en el ingenioso Hidalgo, Cervantes eleva la lengua. Entonces, en el ingenioso Hidalgo, Cervantes eleva la lengua. Aquí, ¿cuál es el uso?
El ingenioso hidalgo es parte del título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ese es el título completo de ese libro, de Don Quijote. Entonces, cuando yo digo en el ingenioso hidalgo, ya todo mundo sabe, o debería saber, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, ¿a qué título estoy haciendo referencia? ¿Sí? Entonces, cuando digo en el ingenioso hidalgo, Cervantes eleva la lengua, esos 3 puntos significan la otra parte del título que todo el mundo no sabemos, Don Quijote de la Mancha. ¿Ok? Ahora, último uso, para indicar ironía, sorpresa o dramatismo. ¿Ok? En este caso es dramatismo, ¿sí? Dice, me juró que me daría toda su fortuna cuando escribí un cheque por $15. ¿Sale? Entonces, está, o sea, dejando como un suspenso y luego te da algo que dices, ay, men, ¿cómo toda su fortuna van a ser $15, no? Ya me había yo emocionado. Entonces, este es el último uso de los signos, de los puntos suspensivos. Ahora, paréntesis. Al igual que en el guión largo o la coma, separa una porción del texto del resto, pero el paréntesis indica un grado de separación o aislamiento mayor, que era lo que les comentaba hace rato. A grado tal, perdón, que en ocasiones podemos prescindir de leerlo. Era lo que les decía, puedes decidir leerlo o no leerlo. ¿Por qué? Si es información importante, por eso está escrito, nunca debemos de escribir nada que no sea importante. Es importante y por eso está escrito, pero no necesitas leerlo si es que estás leyendo en voz alta. O sea, es un dato que te quiere decir el autor, porque es importante, pero que no quisiera él que estuviera arruinando su texto. O sea, o que no quisiera él que fuera parte del texto como tal. Tiene que estar ahí, pero es como de, aquí está para que lo sepas, pero tú imagina, o sea, solo tómalo y sigue. Entonces, ejemplo, Pedro Páramo, 1955, es una joya de nuestra literatura. Yo puedo decir, Pedro Páramo es una joya de nuestra literatura. Y en realidad, 1955 no era tan necesario mencionarlo, solo es importante que yo sepa que se escribió en 1955. Terminamos ya de explicar el paréntesis. Decíamos que tenía un grado mayor de separación de eso que metemos en el texto del resto del texto. Entonces, siguiente signo son signos de interrogación. Este también es fácil, todo el mundo sabe utilizarlos. Nada más hay unos detallitos que son importantes de resaltar y de tener presentes siempre cuando, pues cuando los utilizamos. Entonces, a ver, déjenme, me pongo aquí un poquito más grande para que me vean. Entonces decía, signos de interrogación se emplean para preguntar, siempre van al inicio y al final de la oración, o sea, de la pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué oración? Porque una pregunta es una oración. Entonces, ejemplo, Martín, coma, ¿en qué piensas? Aquí hay una coma de vocativo, Martín, le estoy hablando a Martín, eso significa esta coma, y luego esto es lo que estoy preguntando. O sea, esta es una oración, así completita es una oración. ¿En qué piensas? ¿Sí? ¿Y dónde van mis signos? Esto es lo que es importante remarcar. Mi signo va donde empieza la pregunta, no donde empieza mi texto, perdón, sino donde empieza lo que yo le estoy preguntando a Martín. Martín no es parte de mi pregunta. Lo que es mi pregunta es ¿en qué piensas? Y eso se lo estoy preguntando a Martín. Martín va fuera de mi pregunta. Entonces, Martín, coma del vocativo, te estoy hablando a ti, ¿en qué piensas? ¿Sale? Entonces es lo único que hay que tener siempre presente. Ahora otra cosa es, en nuestro país, en nuestra actualidad, no sé en otros países donde se hable español, pero aquí en México, nosotros ya tenemos mucho el vicio de solo poner el signo de interrogación que cierra y nunca ponemos el que abre. O la mayoría no lo pone, algunos sí, algunos porque son muy, pues muy aplicados, ¿verdad? En el español. Entonces, es una moda, o sea, no vamos a castigar a nadie ni nada, pero
sí tiene, o sea, aunque a veces no podamos entender o nos parezcan como caprichos las reglas de nuestro idioma, sí tienen una razón de ser. Entonces, por ejemplo, en el inglés solo tienen signo que cierra, ¿no? Y nosotros decimos, ay, pues ¿por qué? Pues a ver, ¿por qué no lo mismo o qué? Pero tiene una razón de ser. En inglés las preguntas abren con una palabra que es para preguntar, como do you have, ¿no? Entonces el do abre la pregunta, ¿sale? En español no. Entonces, si nosotros no ponemos el signo que abre, nosotros no sabemos a partir de dónde estamos preguntando, o más bien el que lee, quien lee no sabe a partir de dónde empieza la pregunta. Entonces, esa es la función o la necesidad de poner el signo que abre, donde empieza justo la parte en la que voy a preguntar. ¿Ok? Y bueno, el que cierra, pues porque también es importante saber hasta dónde estoy preguntando. Entonces, esas son como las razones por las que tenemos que poner los dos signos. Es normal si estás acostumbrado a poner el último signo nada más, está bien, o sea, más bien es normal, pero no está bien. Tienes que acostumbrarte a poner los dos, ¿ok? Entonces, siguientes signos son signos de exclamación, que básicamente funcionan como de la misma forma que los de arriba, nada más que tienen un propósito distinto. Sirven para expresar emociones y este signo, o sea, sirve para expresar cualquier emoción. Nosotros lo usamos cuando es como euforia, alegría, ¿no? ¡Qué padre! Te amo, te quiero, bravo, pero también sirven para expresar ira, tristeza, ¿sí? Entonces, cualquier emoción es válido o necesario ponerla entre signos de exclamación. Y es importante que nosotros entendamos que cuando leemos un signo puede expresar cualquiera de estas emociones. ¿Y cómo voy a saber cuál es la emoción que está expresando el autor en ese texto? Bueno, depende del contexto, o sea, de lo que dice alrededor. ¿Sí? Normalmente el autor me va a dar un indicio, algo que dice el texto que yo voy a entender si lo dijo de forma triste o de forma eufórica o de forma feliz o cómo fue que el personaje o que el autor mismo de ese texto se está expresando. ¿Ok? Aquí ejemplo, detente, ¿sí? Pero por ejemplo también puedo decir, gané, ¿sí? Y lo pongo en tres signos. ¿Y tú cómo entenderías que yo diría gané en tres signos de admiración o de exclamación? Tú dirías gané, pero quizá yo lo que quiero transmitir, o sea, yo puedo decir también gané, triste, ¿sí? O desmotivada, pues sí. Entonces, o sea, ay, no, no es lógico. Sí, podría ser, o sea, podrías ser parte de lo que el autor quiere comunicar, pero inmediatamente nuestra mente se va como hacia la euforia y no, o sea, puede ser cualquier emoción. Entonces, bueno, punto y coma, otro signo. Este signo, perdón, espérenme, ya se me perdió. Aquí va. Entonces, el punto y coma, me voy a poner más abajo para no estorbar. Dice, se emplea cuando unimos dos oraciones coordinadas por medio de este signo en vez de nexos. Entonces, este signo tiene estas tres formas de utilizarse y este signo nadie sabe usarlo. Nadie sabe cuándo va. Algunos que se quieren ver elegantes lo usan, pero no tienen ni idea de por qué. Y bueno, lo padre es que sí hay una razón de por qué usarlo y cuándo usarlo. Y básicamente, el punto y coma es el amigo compadre de la coma. O sea, es el que llega a su rescate cuando la coma ya tiene un trabajo que hacer. Llega el punto y coma a ayudarle a hacer el trabajo de la coma, pero en otra forma. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la coma sirve para separar y se necesita aparte hacer otro uso de la coma, pero si usas la coma, se va a ver como que la estás usando para separar también. Entonces, entre el punto y coma, hacer esa otra función que haría la coma, pero para que no confundamos los signos. Acuérdense que la principal
razón de que existan los signos de puntuación es eliminar la ambigüedad, o sea, que no nos confundamos, hacer clara nuestra comunicación y nuestro lenguaje. Entonces, decíamos aquí, se emplea cuando unimos dos oraciones coordinadas. ¿Esto qué quiere decir de coordinadas? Dos oraciones simples que están unidas por un nexo coordinante, pero en lugar de usar un nexo, dice, por medio de este signo en vez de nexos, en lugar de usar un y, un porque, sin embargo, lo que sea, usamos un punto y coma. Ejemplo, el secretario goza de privilegios, no requiere permiso especial para ver al presidente. Aquí hay un punto y coma, ¿ok? Fíjense cómo si es una oración coordinada, vamos a usarlo con un nexo y. El secretario goza de privilegios y no requiere permiso especial para ver al presidente. Sí o no, está sustituyendo el signo, el nexo conjuntivo. Entonces, esto es muy fácil y muy bonito. Entonces, cuando hay una oración que es coordinada, en lugar de usar ese signo, ese nexo, perdón, coordinante, usamos un signo de punto y coma y ya estamos uniendo esas dos oraciones. Es una oración coordinada por yuxtaposición. Yuxtaposición es el signo que yo les enseñé, o más bien la forma de las oraciones compuestas, ¿sí? Donde son dos o más oraciones unidas, pero aquí no son unidas por un nexo, sino por un signo de puntuación, que en este caso es el punto y coma. ¿Ok? Después, el segundo uso del punto y coma es elipsis o acompañando a la coma del verbo callado. Y en el ejemplo que vimos del verbo callado, venía un punto y coma. Entonces, fíjense cómo funciona. El jefe de gobierno nombrará una comisión y aquí hay punto y coma. ¿Para qué? Para separar. O sea, el punto y coma entra a ser la coma serial, ¿sí? ¿Pero por qué? Dice la comisión, coma, un encargado. Aquí esta es una coma parentética, ¿sí? El encargado, un representante. El representante, un empleado. Entonces, si yo solo pusiera comas, diría el jefe de gobierno nombrará una comisión, la comisión, un encargado, el encargado, un representante, el representante, un empleado. Todas esas palabras, todas esas frases que yo dije o palabras serían parte de una serie y no es así. O sea, es el jefe de gobierno nombrará una comisión, primera parte. La comisión nombrará un encargado, segunda parte, ¿sí? Luego el encargado, un representante, tercera parte. El representante, un empleado, cuarta parte, ¿sí? Entonces les dije que era de aposición, pero no es cierto, me equivoqué. Estas comas, la que sí es coma, está teniendo un uso de verbo callado. Es decir, la comisión, coma, ¿esto qué significa? La comisión nombrará un encargado. Ahora, coma serial, que no se puede usar porque le estamos usando la coma de verbo callado, por eso entra el punto y coma a auxiliarla. El encargado, coma, nombrará un representante, punto y coma, para separar. El representante, coma, nombrará un empleado, punto. ¿Sale? Entonces, es eso, no podemos sostener dos usos de la coma en una misma idea. Entonces, cuando ya tengo un uso de la coma, entra el punto y coma para auxiliarla. Después, tercer uso, para introducir información incidental dentro de series cuyos elementos van separados con comas parentéticas. Aquí sí es el uso parentético. Entonces, necesito, perdón, se me fue esa S, necesito comprar carne. Coma, que no sea de puerco. Este es el parentético. El modificador directo por aposición es que no sea de puerco. Todo eso es la posición. Entonces, necesito comprar carne que no sea de puerco. Punto y coma, que separa elementos. Verduras, coma parentética, para hervir en baño María. Punto y coma, que separa leche, coma, que parentética,
pero solo deslactosada y postre. ¿Sale? Entonces, es lo mismo de arriba. Ya usamos la coma para un uso que es parentético y entonces si volvemos a usar la coma no se va a entender esa coma que es, o sea, va a significar otra cosa, le va a dar otro sentido a nuestra oración. Entonces el punto y coma entra a su rescate, en su ayuda, para sustituir el uso serial de la coma, ¿ok? Entonces, básicamente, el punto y coma tendría ese uso serial, porque tanto en la elipsis como en las comas parentéticas, entra el punto y coma a separar los elementos de esa idea, ¿ok? Y bueno, vamos al siguiente. Ya, ahí terminamos. Ahí terminamos los signos de puntuación. Entonces, espero que les haya servido esta clase, que hayan entendido todos los puntos y todos los temas que vimos. Por favor, si no entendieron algo, es importante que me escriban a mi correo. Ahorita se los voy a anotar. A ver, permítanme un segundito. Aquí. Entonces, este es mi correo personal. Déjenme algunos ajustes. Los voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver. Entonces, bueno, este es mi correo personal y la tarea uno, copiar y pegar fragmentos de textos con ejemplos de cada signo de puntuación visto. ¿Ok? Aquí, entre paréntesis, copiar y pegar liga de donde se obtuvo. ¿Vale? Tarea número 2. Realizar una oración o ejemplo, lo que sea el caso, de cada uso de la coma. En total, son 6 usos diferentes. 6 usos distintos. ¿Sale? O sea, tienen que ser 6 ejemplos. Y después, tarea número 3, realizar igual, realizar una oración de cada uso del punto y coma. ¿Vale? Que son 3 en total, 3 distintos. Y la última tarea y la más importante es mandar foto del apunte a mano al correo de la escuela. Ese no es para mí. Es toda esta tarea, el punto número, a ver, del apunte a mano. Y aquí vamos a especificar a dónde, para que no se les vaya a ir. Que luego no me ponen atención ni hacen chavos. Entonces, ojo, para que todos mandar el punto, mandar la tarea
al correo proporcionado por la escuela. Ustedes ya saben cuál es, a ustedes se los dieron, a mí no. Entonces aquí vamos a dejar en claro para que no haya equivocaciones, tarea. ¿Sí? Esta es la tarea. Y aquí arriba dudas a, ¿sí? Y tarea a, el correo de la escuela, ¿ok? Entonces, cualquier duda que tengan ustedes, incluso sobre la tarea, me pueden escribir a mí primero, lo más pronto posible, o sea, en cuanto vean el video, escríbanme para que si les pusieron fechas para entregar la tarea, por favor la manden a tiempo. Entonces, si tienen alguna duda, me escriben a mí, pero creo que no hay nada en que tener duda ni equivocarse ni nada en este aspecto. Entonces, copiar y pegar fragmentos de textos. Pueden ser varios textos, ¿sí? O sea, varios fragmentos. El chiste es que localicen todos los signos de puntuación. Aquí nada más voy a poner de aclaración, subrayar signos, ¿sale? Para que pues se vea que analizaron el texto. Entonces, subrayar los signos. Copiar y pegar liga de donde se obtuvo eso, cada texto, ¿sale? Entonces, eso es importante también. 2, realizar una oración o ejemplo de cada uso de la coma. Son 6 diferentes ejemplos u oraciones que ustedes van a hacer porque hay 6 diferentes usos de la coma. 6 en total, ¿ok? Luego, realizar una oración de cada uso de punto y coma. Son 3 diferentes usos, entonces son 3 en total. Aquí hay un error ortográfico, me equivoqué, perdón. Y luego mandar foto del apunte a mano. Esa foto, o sea, de la transcripción que ustedes hicieron de esta clase, de los apuntes que tomaron, esa foto igual la mandan al correo de la escuela. Yo voy a mandar mi apunte al correo de la escuela y ellos lo van a checar. O sea, el apunte tiene que ir completo porque en el apunte va lo más importante de mi clase. No es todo lo que hablé, es la base de lo que hablé. Entonces, eso es lo que ustedes se tienen que grabar, ¿ok? Cualquier duda, me escriben a mi correo. En mi correo me pueden escribir cualquier día. Si tienen dudas de la tarea, luego, para que no retrasen su entrega, ¿ok? Pero si tienen dudas de la clase, del tema, puede ser en cualquier momento, o sea, del curso, ¿vale? Entonces, pues eso es todo, chicos. Estudien y pues voy a tener que estar subiendo más videos con los otros temas. Por el momento, este es el tema de signos de puntuación. El siguiente tema es... déjenme ver. Son oraciones principales y secundarias, que esas ya hablamos sobre ellas en la clase, tiene que ver con ideas principales y secundarias, es lo mismo, oraciones o ideas. Es un tema rápido de ver, no se preocupen. Y bueno, en estos días van a estar viendo otros de los videos que voy a subir. Y pues eso es todo. Un saludo y aplíquense. Bye.